Seguimos en Política y Poder a través de la señal de BES Cable Televisión, Canal 3. Estamos conectados en estos momentos para seguir analizando la situación política con quien en su momento ha sido presentado como asesor presidencial del jefe de Estado Pedro Castillo, pero que luego nos sorprendió con la información de que ya no se encontraba en su entorno. Ricardo Belmont se encuentra con nosotros en la comunicación. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, ¿cómo? Muy buenos días. Ricardo, quería comenzar contigo con tu opinión periodística. Valgan verdades, eres político, pero también un periodista de larga data. ¿Cuál es tu opinión sobre la entrevista que dio el presidente Pedro Castillo a CNN y de la que todos están comentando y consideran que esto ha generado ya un cargamontón bastante fuerte sobre el presidente, al punto que piden que renuncie o que ya encontraron la causal de vacancia presidencial? Bueno, la presidenta de Fernando Rincón no vino en labor periodística, vino en una labor de juez, fiscal y hasta una especie de sicario de la prensa, que vino a destruir al Perú en base a la figura que nos representa a todos, ¿no? Me parece a mí que estuvo muy mal. Jamás he visto una entrevista tan baja, con preguntas absolutamente preparadas, que tienen que ver con la cotidianidad de nuestro país, pero no los problemas serios de estructura, de corrupción, ¿no?, que otros gobiernos han manejado este país para dejarlo con una bomba de tiempo. Hay que decir las cosas como son. Acá no hemos vivido en un país maravilloso, sino hemos vivido con 7 presidentes que han actuado delincuencialmente con el país, incluso nuestra última candidata, la que fue a la competencia final con a la segunda Castillo, vuelta, cárcel para ser candidata a la presidencia. Entonces aquí no es que estamos en un país distinto, tan distinto a los otros. Yo creo que Castillo tiene que darle un año, pedir un año de gracia al periodismo, que el periodismo sea más respetuoso, y después de un año evaluaremos, porque no se puede evaluar un gobierno que ha tenido todo en contra el primer día. Ya, pero Ricardo, a ver, honestamente hablando, tú mencionas pregunta preparada, así como periodista, no podría, no quiero faltarte el respeto con la experiencia que tú tienes, muchísimo más que yo dentro de esta labor, pero los periodistas preparan sus preguntas cuando van a entrevistar a alguien específico y saben perfectamente de dónde pueden sacar alguna pepa, alguna noticia, y uno se informa, se prepara para que pueda hacer las consultas respectivas de lo que consideramos que va a tener connotación pública nacional e internacional. En este caso, el problema fue la pregunta del periodista o la poca preparación del presidente para responderlas. Oh, ambas cosas. Pero acá no se está discutiendo la preparación del presidente. Ya sabemos lo que es el presidente. El pueblo lo ha elegido. O sea que en democracia se elige al más preparado o se elige el que el pueblo decide. Con ese criterio deberíamos cambiar la Constitución inmediatamente, porque los congresistas, el único requisito que tienen para hacerlo es tener 25 años, nada más. O sea, pueden ser ignorantes, pueden haber sido vagos, nunca haber trabajado, no tener una hoja de vida y ya está. Entonces, no vamos a hablar acá, pues un periodista no va a venir al Perú a hacer un estudio de la capacidad de un presidente. El pueblo lo eligió, se acabó. No que al elegido le están diciendo que no tiene capacidad. Entonces vamos a analizar quién la tiene. Pero Ricardo, y a ti, más allá de lo que ha preguntado Fernando Rincón del CNN, ¿y a ti te ha dejado satisfecho las respuestas como ciudadano y periodista? Porque no de otra forma, creo que nunca dejamos de ser periodistas. Hasta cuando almorzamos, cenamos y dormimos somos periodistas. ¿Te ha dejado satisfecho la respuesta que dio el presidente sobre la forma como, por ejemplo, Carolina López Arredondo le termina organizando el cumpleaños de la hija del presidente? Eso, por ejemplo, también hasta la Fiscalía lo está investigando. Pero mire, a la gente nunca le importó si masacraban a Susana Iguchi en Palacio de Gobierno. Al periodismo nunca le interesó si Alan García
se iba en su moto a ver a sus amigas o a sus amigos en la noche, qué hacía Alan García a las 12 de la noche. No, lo digo con toda sinceridad, yo no soy asesor de Castillo, yo podría estar resentido con él porque me usó, me dijo yo soy espartano, levantó la mano conmigo, pero yo lo que quiero es que el país progrese, que el país tenga industria, y cuando tú haces una entrevista vienes por lo positivo del país, no vienes a rascar la olla, ¿no? Acá vino Rincón con una pata en alto, como jamás he visto yo que se maltrata a un presidente. Castillo había sido muy generoso, lo había recibido para conversar, pero no para que le haga un juicio de valor quién es el hombre más inteligente, si el presidente está preparado o no. Eso me pareció a mí de muy mal gusto, de muy mal gusto, porque es el Perú el que está de por medio, el presidente nos representa, querrámoslo o no, el pueblo lo ha elegido, y entonces no deberían haber elecciones. Elijamos al que mejor habla, al más preparado de una vez, ¿no? Se reúnen los sabios de este país y dicen, mira, vamos a elegir a fulano de tal, a ver si pasa el examen. Nadie pasa el examen, porque siempre le vas a encontrar el ángulo negativo a todo hecho y a cada interpretación que se le da sobre un hecho particular. Es como interpretar un acto de la vida, cualquiera que este sea. Lo que pasa es que no se miden los periodistas que vienen con una predisposición política ya definida. Rincón la tiene. Rincón pertenece a CNN, viene con un libreto que es el de CNN. No es una entrevista imparcial, es una entrevista absolutamente parcializada. Claro, pero ahora, por otra parte, entrando, sin salir tanto lo que dijo el presidente Castillo en esa entrevista y entrando a lo que está pasando en el país, lo que le sucede al presidente Pedro Castillo, ¿son por errores de su gobierno o crees que no lo dejan gobernar? No, sí, él tiene la culpa, pues no podemos decir que no la tenga. Ya lleva 6 meses y no ha cumplido con ninguna de las promesas electorales. Eso está bien, pero también es verdad que no se le deja gobernar. Que nunca ha habido un presidente que desde el primer minuto del partido están pidiendo que le quiten la pelota. Eso es lo que yo he discrepado con la gente y he dicho, apoyemos al Perú. Acá no es el presidente. Si el presidente elige un ministro y a la prensa no le gusta, estamos pues buscándole 3 pies al gato. Porque imagínense ustedes, nadie les gusta, salvo los que ellos ponen. ¿Alguna persona se puede recordar todos los ministros de Sagasti o de Vizcarra o de Alan García o de Fujimori? Nadie. A nadie le interesó cuál era el gabinete de Fujimori. Claro, pero es que Ricardo, lo que sucede es que el presidente Pedro Castillo ofreció hacer las cosas completamente diferentes. Es cierto, y comparto plenamente cuando mencionas que si el presidente designa un ministro de Estado, inmediatamente el Congreso comienza a levantarle la alfombra a ver qué cosa encuentra para que lo puedan interpelar de manera inmediata. No lo dejan ni respirar y ya lo quieren poner contra la pared. Pero lo que sucede con Avelino Guillén no es problema del Congreso. Guillén acaba de renunciar de manera irrevocable por la inacción del presidente Pedro Castillo. Es otra situación diferente. No, absolutamente. Yo digo que el presidente está cometiendo error tras error todos los días, comienza a perder credibilidad, la gente comienza a decepcionarse de él porque no lo ven una persona que tiene palabra, que es lo más importante. Entonces la gente dice, este presidente llama a Guillén, lo maltrata a Guillén, y después Guillén ni siquiera es recibido por el presidente. En eso yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. No se puede maltratar a la gente. Todos los que hemos pasado por Palacio, de alguna manera que sentimos que nos ha usado. Estoy seguro que el pensamiento del señor Guillén es el mismo de muchas personas que han ido a ayudarlo al presidente. Porque yo fui a ayudarlo, Guillén yo creo que puso el pecho también, pero los caviares que nunca estuvieron al lado de él y que más bien lo declararon un incapaz, un terrorista, un comunista,
son los que están gobernando hoy día y no el presidente. El presidente no gobierna. El presidente está sentado en Palacio viendo por dónde sale de las cuerdas donde lo hemos metido y le estamos pegando demasiado, me parece a mí. Bueno, y yo, mira, Pedro, yo podría estar muy resentido con él porque hasta me firmó un documento que yo lo tengo, y no ha cumplido. Entonces, un hombre que firma un documento es como el que gira un cheque en blanco y no tiene fondo. Entonces, para mí lo que no tiene el presidente es, con todo respeto, una ruta, un camino para ser el mejor gobierno de la historia. Pero claro, Ricardo, y esa percepción ha hecho que existan muchos medios o muchos periodistas opositores al gobierno. Y uno de ellos ha sido Philly Butters. Y Philly Butters, coincidentemente, después de lo que pasó con el tema Rincón, entrevista en Palacio de Gobierno, el cargamontón al presidente, se fueron y le entraron a la caseta de transmisión en el morro solar de PBO. Y para muchos ha sido esto una persecución política. Yo te escuché una transmisión en Facebook sobre ese tema hablando, Ricardo. ¿Por qué dices que en realidad a quien están atacando es a Ricardo Belmont, a quien le cayeron la transmisión, es a Ricardo Belmont y no a Philly Butters? ¿Por qué dices eso? Bueno, te lo voy a poner muy fácil. Philly Butters dijo que el canal le pertenece a Ricardo Belmont Ballarino y que han hecho un contrato con él. Ese contrato, si yo hubiera querido pararlo, lo paraba porque está nulo ese contrato con Philly Butters, porque mi hijo no es el dueño del canal. Entonces, si hubiera sido honesto Philly Butters, le hubiera preguntado a mi hijo, o con qué plata por el canal. Se nos fue la comunicación, ahí estamos. Es que estaba entrando la llamada. Porque el canal, todo el mundo sabe, y la radio ha sido RBC del año 1970. Entonces, yo lo único que le pido a Philly Butters es que no se haga la víctima, que ellos no han renovado la licencia, que ellos no han cumplido con una licencia que ya estaba vencida y que han querido cambiar la propiedad de una licencia que no se puede hacer. Entonces, Philly Butters no lo han cerrado por su opinión. A Philly Butters lo han cerrado como cerraron a Radio Bagua y como han cerrado más de 200 emisoras en los 20 años que yo llevo en la radio. En conclusión, ¿lo cerraron por estar funcionando como radio pirata? Sí, claro. No ha cumplido con lo que el ministerio te exige desde hace años. Por ejemplo, la han perdido porque no renovaron la licencia en su momento, y segundo, quisieron cambiar la razón social de la empresa, que eso está prohibido. Y tercero, mi hijo no es el dueño, que yo lo haya dejado a mi hijo actuar como dueño, es otra cosa. Entonces, cuando él dice, yo he hablado con el dueño, y Philly Butters conoce la historia, me parece un tipo que no dice la verdad, que es un mentiroso, ¿no? Y eso es lo que le he dicho al aire, y lo digo ahora. Si Philly Butters tendría más respeto al público, diría toda la verdad. ¿Verdad que él no la revela entonces? Ricardo, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y mucho gusto conversar contigo luego de mucho tiempo. Ok, Pedrito, muy amable, gracias. Un abrazo a Vizcable a Buenos todos. Días. Y un saludo al señor Hermógenes, que es una gran persona, y tengo que reconocer que mientras estuvo en Vizcable, tanto el señor Aquiles como señor Hermógenes, han sido muy correctos conmigo. Le agradezco a Vizcable por esto. Claro, y extensivo también saludo de Móstenes Terrones para tu persona. Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo a la distancia. Antes de despedirnos, reiteramos la información, el comunicado. Le recordamos a nuestros abonados el pago de su mensualidad del mes de enero. Vizcable premia su puntualidad, ya que estando al día en sus pagos pueden participar en